Buenos días. Eh, com- a ver, probando si escuchamos. Fuerte y claro, diputado. Sí se le escucha. ¿Usted a nosotros? Sí, también, muy bien. Entonces aquí estamos. Gracias, bienvenido. La licenciada Palacios fue la que se desconectó. Bueno, esperemos. Bueno, podríamos ir avanzando. Pero pues estamos nada más tres, ¿no? Ah, No, nada más usted, diputado, videoconferencia. Los demás estamos aquí de manera presencial. ah, ya me apenó. No, de ninguna manera. Gracias, aquí estamos. Muy bien. Bueno, si les parece, podríamos dar inicio de una vez a esta reunión, que sería la segunda, para el análisis de las actividades que nos ocupan. Y creo que como parte de los trabajos, deberíamos empezar por analizar la constitucionalidad de la reforma que se propone. En este sentido, quisiera compartirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya analizó algunos aspectos cuando se expidió la Constitución de la Ciudad de México. Me estoy refiriendo a la acción de inconstitucionalidad 15-2017 y sus acumuladas 16, 18 y 19, todas del mismo año. En esa acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte abordó precisamente la constitucionalidad de establecer o permitir un procedimiento de naturaleza jurisdiccional como garantía para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por un organismo protector de derechos humanos, y la conclusión a la que arribó fue que promover un juicio por recomendaciones aceptadas y no cumplidas a fin de que se emitan medidas para su ejecución constituye una violación al sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos. Fueron varios los motivos, ¿no? Y uno de ellos fue por que consideraron los señores ministros y las señoras que se desvirtuaba la naturaleza de los organismos protectores de derechos humanos. Creo que lo abordaron el estudio, lo hicieron como bastante, ya fueron acuciosos, y fue la conclusión a la que arribaron. Derivado de esa sentencia, precisamente, eh, se, como consecuencia, se derogaron diversas disposiciones de la propia Constitución, que si hoy la verifica uno, pues ya no aparecen, que fueron las que se impugnaron, ¿no? Dejo esto sobre la mesa y pongo a su consideración estos aspectos. Me gustaría ver si ustedes tuvieron la oportunidad también de leer al respecto con eso, si tienen un comentario adicional, y a partir de ello, pues yo creo que procederían en todo caso para ver si pues, se puede hacer algo más o no. Quedan los micrófonos Eh, abiertos. ¿Me permite? Claro que sí, diputado. Adelante. Le pediría a la licenciada Franco que exponga eh, las, eh, eh, los argumentos fundamentales y qué es lo que mm, pretendemos con esta propuesta. Está apagado el micrófono, Tamara. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues sí, el asunto que nos atañe, el 319 por el cual estamos reunidos, pues y nace de la inquietud debido a que efectivamente hay muchas recomendaciones. No nomás, sabemos que la constitucionalidad nos dice
que las recomendaciones no son vinculatorias, pero ¿qué pasa con aquellas recomendaciones establecidas y que emitidas por la comisión y que en su caso fueron aceptadas por la autoridad? Lo que nos preocupa y por lo cual nace esta iniciativa es que los números son gravosos, que si bien es cierto, se le da la seriedad, o esa es la intención, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vemos que las recomendaciones que fueron emitidas y aceptadas por la autoridad, las mismas, pues no se emite una resolución sobre esa resolución, sino que las recomendaciones, vemos aquí, por ejemplo, en el 2022 se emitieron 56 recomendaciones, de las cuales 23 aceptaron la autoridad y de las cuales las recomendaciones cumplidas nos dan un número de 0. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Si bien la acción de inconstitucionalidad a la que se refiere el secretario técnico, quisiera saber yo, según yo se refiere nada más a las recomendaciones en general, que no son vinculantes, pero no las aceptadas. No, si me permite, aquí no importa si son aceptadas o no son aceptadas. El fondo del asunto en realidad es fue lo que fue determinar si era constitucional o no, que vía jurisdiccional se hicieran efectivas las recomendaciones, independientemente de que se aceptaran o no. Es el mismo fondo. Claro, con el componente adicional de que se encuentra encaminado a aquellas que no fueron cumplidas. Y la solución es la misma. Nos dicen, no puedes, no podemos, porque va más allá de lo que establece la propia Constitución General de la República. Ahora, bueno, las recomendaciones aceptadas se establece una declaración, una manifestación de la voluntad. Y cuando esas manifestación de la voluntad produce pues efectos jurídicos. Si esos efectos jurídicos salen ya de la competencia de la comisión, sino que se le da al violentado, a la víctima, un derecho que pueda hacer valer ante los tribunales, ya sea civiles o administrativos, ya en una manera de hacerlo, hacer el cumplimiento de esa recomendación, ya sale de la jurisdicción de la comisión, sino es ya un derecho propio, inherente, subjetivo, que tiene el violentado, o en este caso la víctima. Perdón. Conocer sobre el delito, hay que seguir la pista real y de dónde. Bueno, en cuanto a lo que usted comenta, bueno, yo vengo por parte de Fiscalía, ¿verdad? Pero tuve oportunidad de trabajar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y la realidad es que aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el sistema jurisdiccional del sistema no jurisdiccional. El ámbito de competencia del mismo autónomo, que es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos en un ámbito no jurisdiccional. Entonces no podríamos hacer una mezcla de resoluciones de un ámbito a otro. Entonces, bueno, entiendo yo que lo que establece la Suprema Corte en su resolución de acción inconstitucional es precisamente eso, o sea, hace una diferenciación y dice, no vamos a generar un recurso en el ámbito jurisdiccional para hacer un cumplimiento de una resolución no jurisdiccional. Ese sería mi primer comentario. Magistrado. Es en el mismo sentido, o sea, en sí la acción de inconstitucionalidad dice precisamente eso, o sea, que incorporar un procedimiento de esa naturaleza sería desvirtuar la naturaleza del órgano protector de los derechos humanos. Entonces, los derechos subjetivos que puedan nacer de una recomendación aceptada, pues no pueden estar en la ley orgánica del el órgano protector de los derechos humanos, porque son derechos inherentes a la persona a quien respecto de quién se emitió la recomendación. Sí, si me permiten, voy a darle lectura a los rengloncitos que los retomé precisamente de las resoluciones.
el análisis. Y dice así muy particularmente, dice, cada uno de los mecanismos, o sea, refiriéndose al jurisdiccional y al no jurisdiccional, actúa en momentos distintos. Al no existir jerarquía entre las garantías constitucionales y no un principio de complementariedad, debe concluirse que la validez de la determinación que se adopte a través de cada uno no puede sujetarse a posterior análisis en la otra. O sea, no se puede mezclar, en pocas palabras. Sí, son complementarias, pero no deben ir mezcladas. Y le digo, analizaron de hecho la naturaleza, por qué surgen precisamente los organismos, cómo se han venido transformando. Cuando ve uno la resolución completa, es muy interesante en realidad. Y uno, bueno, tiene razón. Me permiten Adelante, diputado. quiero plantearles algunos experiencias de la, pues yo tengo como defensor de derechos humanos 50 años. Mi primer juicio, se los comentaba, y duré 9 años como visitador de derechos humanos. Y en ese inter enfrentamos muchas experiencias. Un caso muy dramático fue que en un error de la policía detuvieron a un joven después de un enfrentamiento a disparos entre dos grupos de delincuentes. Y detuvieron a un joven que estaba lavando un automóvil. Lo golpearon al grado de quedar con lesiones serias. La única opción que quedó fue la queja ante la Comisión de Derechos Humanos. En la investigación de la Comisión de Derechos Humanos se encontró que efectivamente había habido un profundo abuso y lesiones con secuelas producto de la violación a los derechos humanos de aquella persona, de aquel joven. La Comisión Estatal de Derechos Humanos fue incapaz de obligar a la autoridad a que se hiciera cargo de las inclusive de la atención pública, de la atención médica del joven. Y pues la impunidad, a pesar de que la comisión encontró y dio una recomendación, porque la recomendación se da después de que se encuentra que sí hubo violación a los derechos humanos. La situación quedó así. La Comisión de Derechos Humanos no pudo hacer cumplir la recomendación. Este es un caso que yo he tenido siempre en la memoria, y que el joven, pues como estaba
sujeto al proceso dentro de la comisión, pues no pudo hacer valer lo que se había visto en la comisión dentro del juicio penal. ¿Alguien tiene A abierto ver, su micrófono? ¿hubo alguna interrupción? Por otro lado, Usted la de tener nada más lo pago, no, pues no, el pago no es todo. Listo, diputado, ya. sí. Por otro lado, a mí me tocó, yo fui defensor de las víctimas de vías de Salvarcar. No, la resolución del juez del juez en tanto a la reparación del daño fue una resolución donde los condenaba a reparar el daño con un importe de 40,000 pesos por cada uno de las personas que perdieron la vida. En cambio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había emitido una recomendación al gobierno del estado donde le recomendaba cumplir con lo previsto en el artículo 21 constitucional, que implica el pago, el cumplimiento de la reparación del daño. Con base en el cumplimiento de la recomendación, se logró que se reparara el daño a todas las víctimas de Salvarcar, porque es una recomendación expresa. Y así lo contempla la ley de víctimas. Sí, es de reconocerse que la comisión no tiene capacidad, no tiene facultades para condenar y obligar con su condena con su recomendación a la autoridad. Sí, ciertamente. Pero una vez que la autoridad acepta la recomendación, lo que implica aceptar que hubo violaciones a los derechos humanos, está haciendo una declaración que no tiene efectos dentro del procedimiento no jurisdiccional de la comisión, pero que tiene efectos, debemos de reconocer que tiene efectos en el mundo de lo jurídico, porque las actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos obligan a las autoridades a rendir informes verdaderos y hacer manifestaciones ajustadas a la verdad. Los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos tenemos fe pública. Ok, entonces lo que se está planteando es simple y sencillamente
reconocer que la declaración donde acepta la recomendación, la autoridad, tiene el valor de una declaración unilateral de voluntad. Estamos simplemente reconociendo lo que es. Quiero decirles a los compañeros que veamos en el fondo cuáles son los seres humanos que sufren violaciones a los derechos humanos. Y cuál es el objetivo que nos constriñe lo dispuesto por el artículo 1 constitucional. Pero además, ¿para qué estudiamos derecho? ¿Para qué? Si no es para buscar la justicia. Y si la recomendación aceptada se ha aceptado que se cometió un acto de injusticia, por una autoridad, lo menos que podemos hacer es reconocer que esa declaración tiene efectos jurídicos, no para que la comisión actúe, sino los efectos jurídicos de cualquier tipo de declaración que se hace ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No, eso es lo que inclusive utilizo un tono muy contrario al tono que normalmente utilizo para dialogar esto, porque la situación de las víctimas de violación a los derechos humanos es una situación deplorable. Y cuando optan por acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o nacional, bueno, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es porque sienten que hay mucha mayor protección en acudir a dicho procedimiento. Son los seres humanos, son las personas que se sienten vulnerables, que han sido agredidos, que han sido violentados de sus derechos humanos, los que acuden a la comisión porque sienten una mayor protección. Eso es lo que estamos planteándole, y yo considero que no es contradictoria con las tesis jurisprudenciales y con la opinión que ha emitido la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia, porque no se refiere a darle efectos inmediatos a la recomendación de la comisión. Aquí veámonos que está de un lado, con esto termino porque los veo un poco desesperados. Está de un lado una autoridad que reconoce haber violado la ley, tan así que acepta la recomendación, y está por otro lado un grupo de ciudadanos víctimas de la violación
de los derechos fundamentales, los últimos derechos que quedan. Ya cuando alguien viola los derechos fundamentales de otra persona y queda impune, pues, y lo reconoce, pues estamos en un país y en un estado con un concepto de la justicia muy extraño, por lo menos. Gracias. Gracias a usted, diputado. Vemos, en realidad es profundo la problemática que plantea. Sin embargo, en opinión de esta Secretaría Técnica, creo que se debe buscar un mecanismo diferente al que se ha propuesto a través de esta iniciativa. Estaba viendo acá si la resolución nos obligaba, y creo que sí. Un hecho. Fue aprobada por 9 votos de las señoras y señores ministros, es obligatorio. Una gran parte de lo que el diputado presidente ha comentado que sucede en la sociedad, creo que fue abordado precisamente en esta sentencia y es parte de los razonamientos que utilizaron para hacer esa diferenciación en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dejaría los micrófonos abiertos para la opinión de las personas e instituciones que nos acompañan, por favor. Bueno, a mí me parece importante el planteamiento que se está haciendo porque efectivamente tenemos como autoridades la obligación de actuar primero de manera adecuada y en segundo de respetar los derechos, bueno, más bien en primer lugar respetar los derechos humanos de las personas. Me parece muy importante lo que está planteando el diputado en el sentido de que debemos de buscar la mejor manera precisamente para realizar esa protección. Y desde esa perspectiva coincido con lo que dice usted, secretario, en el sentido de que debemos de buscar un mecanismo adecuado. Yo por eso en mi primer planteamiento hacía una distinción entre las dos vías que se deben de manejar y cada una de esas vías maneja sus propios procedimientos precisamente que se tienen que ir agotando para dar el cumplimiento a los fines de cada uno de esos procedimientos. En el caso de particular de lo que son los organismos autónomos de derechos humanos, la misma ley estatal nos señala que las decisiones finales que se establecen pueden ser impugnadas por a una segunda instancia. Y esta segunda instancia es precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si nosotros hacemos una revisión de lo que establece la propia ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su reglamento, nos dice que aquellas recomendaciones que se considera que no están siendo bien atendidas una vez que son aceptadas, entonces tendrá que agotarse un procedimiento o la persona víctima que se sienta no satisfecha con el cumplimiento que está haciendo la autoridad puede acudir precisamente a la instancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y son ellos quienes, se constituyen una autoridad como de segunda instancia, una autoridad revisora, podrían determinar si se está dando un debido cumplimiento o no. Esto viene, se los comparto, pues en el artículo 45 como base primera de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y después la ley de la Comisión Nacional también nos refiere, o sea, cuál es el método a través del cual se deben de combatir este tipo de situaciones, que es en el caso de una resolución final que se haya emitido por un organismo estatal y dice que puede hacerse a través de un medio de impugnación. Esto se prevé en el artículo 61 de la propia ley de la Comisión Nacional, que también a su vez nos remite al reglamento de la ley de la Comisión Nacional, que nos señala en el artículo 159 que procederá el recurso de impugnación ante la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en la fracción tercera, en contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento por parte de la autoridad de una recomendación emitida por un organismo local. Esto es, si hay propiamente un mecanismo que está diseñado para poder hacer efectivo ese cumplimiento de una recomendación que quien ha sido violentado en sus derechos humanos pueda precisamente acudir ante esa instancia y poder agotar ese procedimiento. Entonces, yo haría ese comentario nada más.
Y sí considero yo que las vías no las deberíamos de mezclar porque son vías distintas y cada una de ellas pues maneja un proceso que tendría que irse agotando dentro del mismo procedimiento que se trata. Gracias. Gracias, maestra. Magistrado. Perdón. Sí. Adelante, sí, Ok. sí. Gracias. Por mi parte, quisiera manifestar que para el personal que elaboramos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues nos es sumamente preocupante, como mencionaban, el tema de las recomendaciones no aceptadas y de las recomendaciones aceptadas y no cumplidas. Sin embargo, sí comparto la postura que se ha estado manejando anteriormente en el sentido de que no se podría dar a las recomendaciones la calidad de resoluciones vinculantes, trasladándolas al ámbito jurisdiccional, además de por los señalamientos que se han hecho en torno a la legislación local y a la acción de inconstitucionalidad. Me gustaría agregar que a nivel de la Constitución Federal, en el artículo 102, apartado B, segundo párrafo, se establece que las recomendaciones de los organismos protectores de derechos humanos tendrán la calidad de no vinculatorias. Entonces, al llevarlas al ámbito jurisdiccional, estaríamos vulnerando ese carácter de no vinculatorias que le otorga la Constitución. Gracias. Muy bien. Magistrado. Había Sí, pedido el uso de la palabra. efectivamente, pues en el mismo sentido, yo creo que la la acción de inconstitucionalidad lo que veda por completo es esa intención de darle facultades jurisdiccionales al órgano protector de los derechos humanos. Sin embargo, pues no veda por completo la intención de la reforma, que es buscar un mecanismo más eficaz en el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones, siempre y cuando pues no se transgreda, no se invada esa esfera que no le compete a las comisiones de derechos humanos. Efectivamente, Muy bien. gracias. Efectivamente, tendríamos que buscar algún mecanismo alterno para fortalecer precisamente el cumplimiento de... ¿Me permiten? También tengo un comentario, si me permiten. Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Buen día a todas y todos. Sí, pues agradecer estos comentarios que se han hecho. Yo creo que hay puntos importantes a tener a consideración durante, si se está planteando que esta iniciativa procederá o si será otra la alternativa que se proponga precisamente para atender esta cuestión de las recomendaciones no acatadas. Yo creo que haciendo mayor énfasis en las recomendaciones no acatadas, ya que la mayoría de los casos que nosotros hemos acompañado, las recomendaciones sí han sido aceptadas y nosotras creemos que es precisamente porque para las instituciones no implica nada el aceptar las recomendaciones, ¿no? No hay por parte de las comisiones de derechos humanos un seguimiento real a la aplicación o cumplimiento de las recomendaciones y yo creo que eso es una de las cosas torales a discutir, que es cómo las comisiones estatales de derechos humanos no han tenido también un papel activo incluso en la gestoría para que las recomendaciones sean cumplidas. Creo que sí es importante mencionar que muchas de las víctimas quienes están recurriendo a estos organismos pues son víctimas que no cuentan con una representación legal, que muchas de ellas están haciendo todas las gestorías y todos los procesos por su parte, y para ellos hablarles de medios de impugnación es algo que les es completamente ajeno, ¿no? Desconocen completamente los términos, no hay como una adecuada asesoría en torno a cuáles son los pasos a seguir, porque incluso para nosotras que somos abogadas, pues también es complejo. Entonces yo sí apostaría mucho más a que al interior de las comisiones estatales de derechos humanos existiera un área que realizara gestorías para la correcta aplicación o cumplimiento de las recomendaciones. Y poniendo un ejemplo muy evidente, por ejemplo, es que nosotros tuvimos una participación o un conflicto ahí con la Fiscalía General del Estado, donde no nos quería proporcionar una información y recurrimos al Instituto de Transparencia, y el Instituto de Transparencia evidentemente nos dio la razón, pero también aplicó medios de apremio para la Fiscalía, lo cual indudablemente obligó a que diera respuesta ante nuestra petición. Yo creo que eso, o sea, estas medidas de apremio que no son precisamente
derivadas de un proceso vinculatorio, pero que sí hacen que las autoridades pues tengan un peso político fuerte para atender las solicitudes de las familias, ¿no? Porque les digo, o sea, las recomendaciones están siendo aceptadas, eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero no hay un cumplimiento o simplemente se conforman las comisiones estatales de derechos humanos con determinar que hay un cumplimiento parcial, por ejemplo, cuando se abre un proceso dilucidatorio en términos administrativos, ¿no? Entonces sí, yo creo que esa parte de gestorías, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudiera crear quizás una unidad específica de seguimiento a las recomendaciones que ya fueron aceptadas, ¿no? Y esto en aras de no burocratizar más los procesos, o sea, partiendo de que eso es uno de los principales lineamientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su reglamento, su ley, es no burocratizar, no hacer el proceso más difícil de lo que ya es para las víctimas, puesto que realmente esa es como la postura que tienen, ¿no? Acudir a las instituciones, esperar que haya una respuesta adecuada y no hacerlo más procedimentalmente complicado, ¿no? Esa es mi aportación. Gracias, licenciada. Veo aquí algunas posibles alternativas. Había pedido el derecho Perdón, de diputado, réplica. sí, tiene toda la razón. Adelante. Bien, miren, son dos cuestiones totalmente diferentes. O sea, y me sorprende que la compañera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, considere que nuestra propuesta sea en convertir en vinculante la recomendación. Nosotros no estamos pidiendo, la reforma, la propuesta, no está pidiendo bajo ningún sentido, desde ningún punto de vista, que sea vinculante. Lo que estamos planteando es que encontramos una enorme cantidad de recomendaciones que han sido aceptadas por las autoridades, pero no cumplidas. Y que ustedes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no han hecho nada para que se cumplan. Nada. Ni siquiera han dado vista al Congreso, ni siquiera han solicitado que el Congreso llame a que expliquen por qué aceptaron y no la han cumplido. Le aseguro, compañera, que si ustedes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hubieran hecho su trabajo, no estaríamos en una discusión de este tipo. Eso me sorprende. Me sorprende cuando vemos que estamos dándole una herramienta más, tratando de darle una herramienta a la comisión para que sea respetable. Y por lo que se refiere a los compañeros que han manifestado precisamente los procedimientos internos, son para efectos de que el área abocada a buscar el cumplimiento de las recomendaciones se aboque y es para dentro de los procedimientos internos de la comisión. Y nosotros no estamos planteando que sea que tenga efectos dentro del procedimiento de la comisión, sino simplemente una declaración de lo que es. Es decir, cuando una autoridad acepta una recomendación, está realizando un acto jurídico que debe tener efectos jurídicos. Entonces,
en función de eso, que debe tener efectos jurídicos, pues nosotros estamos simplemente planteando que la recomendación pues tenga los efectos jurídicos de una declaración unilateral de voluntad. Ciertamente que aquí podemos decidir que no, va a decir simplemente no tomar la declaración. Ya tendremos que ver los defensores de los derechos humanos cómo le damos efectos jurídicos a esta manifestación de la autoridad, porque sí tiene efectos jurídicos. No es posible que una autoridad en una declaración oficial diga acepto una recomendación y no la cumpla, porque ahí ya terminó. Cuando dice acepto la recomendación, ahí ya terminó el proceso vinculante o no vinculante de la recomendación, sino ahí lo que nace es un nuevo hecho jurídico que debe tener consecuencias, es decir, la aceptación. Ahí termina el proceso de el procedimiento no jurisdiccional. Acepta que hubo violación a los derechos humanos, acepta la recomendación y ahí termina. La comisión no tiene facultades para obligar coactivamente a la autoridad a que la cumpla. Nosotros no estamos pidiendo eso, sino simplemente que la ley reconozca, así como reconoce que así como reconoce que los visitadores tienen fe pública, así como reconoce que las declaraciones de las autoridades no las vinculan dentro del proceso, pero las vinculan a la declaración, a que están declarando ante una autoridad. No pueden declarar falsedades. Son hechos que tienen un impacto no dentro del proceso, sino tienen un impacto fuera del proceso. Esta es una solicitud de una reforma muy sencilla, de algo prácticamente de algo que por su propia naturaleza lo es. Y quiero pues decirles pues yo comprendo, miren, mi lenguaje es muy directo, pero comprendo que ustedes son bien capaces, son bien estudiosos y sí alcanzan a percibir el sentido de que lo que las autoridades declaran dentro de un procedimiento de la Comisión de Derechos Humanos no puede ser una declaración, una manifestación ajena al mundo jurídico. Sí, no puede ser que la investigación que se hace, la capacidad de investigación que tienen las comisiones de derechos humanos, pues no pueden dar resultados nulos, ineficaces. Entonces, y que verdaderamente no podemos tener este número de recomendaciones aceptadas y no cumplidas, porque eso es una especie de burla para la propia comisión y es una burla para el sistema jurídico. Yo acepto
que violé los derechos humanos, acepto que me recomienden reparar los daños, pero no lo reparo. Es algo, los 9 años que estuve ahí era algo muy doloroso para mí, y ahora como diputado, como parlamentario, como legislador, pues lo menos que puedo hacer es esto. Desde luego atiendo sus observaciones, lo veremos en la reunión de la comisión, pero sí solicito una reflexión más profunda. Cuando cuando el compañero decía que busquemos alguna alternativa, busquemos esa alternativa. Yo estoy dispuesto. O sea, yo no me caso con mis ideas. ¿Cuál es la alternativa para que las recomendaciones se cumplan? ¿Cuál es, ante la ineficacia de la capacidad gestora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Cuál es la alternativa? Las recomendaciones se deben de cumplir, aceptadas. No es posible que una autoridad acepte y no cumpla. Entonces, finalmente vamos a seguir trabajando. Prácticamente yo no debo intervenir tanto, es una mesa técnica. Mi representante es la licenciada Tamara Franco, y tomaremos yo personalmente tomaré en la mejor consideración, lo que ustedes recomienden, ¿verdad? Gracias. Gracias, diputado. Buen reto el que tenemos. En realidad, estoy tratando de discernir aquí de las posibilidades. Definitivamente, el establecimiento de un procedimiento de naturaleza jurisdiccional para el cumplimiento de las recomendaciones que se emitan por este tipo de organismos. Se escucha muy poco, no sé si pudieran. Sí, perdón. Gracias. Déjeme alzar un poco la voz. Luego me van a pedir que me calle acá cuando empiece a gritar. No se crea. No, les comentaba que el establecimiento de un procedimiento de naturaleza jurisdiccional como garantía para el cumplimiento de las recomendaciones que se emitan es inconstitucional. O sea, ya se analizó. Aquí no podemos hacer más que ajustarnos a la resolución de la Suprema Corte. En donde sí se puede actuar es en buscar mecanismos alternativos. Por lo que ha expuesto el diputado de la Rosa y las personas aquí presentes, bueno, una alternativa puede ser esa precisamente. ¿Por qué no dedicarle mayor presupuesto a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que establezca un área de gestoría que contrate personal exclusivamente para eso? Es una alternativa, ¿no? Viene a ser la mente unas otras. La otra es, de acuerdo a lo que menciona el diputado, pues quienes están fallando son el órgano. Recordemos un poco, ¿no? El derecho administrativo. Y somos las personas, no el órgano institución que está fallando, es el órgano institución como consecuencia. Pero quienes participamos de manera activa en todas las instituciones, pues somos los que estamos teniendo la deficiencia al no dar cumplimiento. Y eso me permite reflexionar en voz alta. Pues es por desconocimiento, es por temor, es por apatía, qué sé yo. Podemos adjetivarlo por cualquier cosa. A lo mejor ahí es un área de oportunidad también para trabajar. Y así como esas, pues hay varias alternativas. Sería únicamente cuestión de encontrar un método, y mi sugerencia sería ajustarnos a la metodología del marco lógico
que utiliza la ONU inclusive para el diseño de programas y que todo el mundo estaría, bueno, en teoría debemos utilizarlo, pues ha probado su eficacia para no andar con tiros de escopeta, ¿no? Pues me viene a la mente esto y ataco aquello y resulta que no era el verdadero problema, ¿no? Era otra cosa. Entonces, es lo que tendría, esa sería mi sugerencia, ¿no? Y lo dejo aquí a su consideración, magistrado, por favor. De hecho, pues la misma ley, así tal como está, prevé no uno, dos mecanismos para el cumplimiento. Uno es el que mencionaba la fiscal, de considerar la recomendación de la Comisión Estatal como una primera instancia y la Comisión Nacional como una segunda instancia por medio de una impugnación. Y el otro es el que está en el artículo 44, que es cuando a solicitud de la Comisión Estatal se insta a la autoridad para que ante el Congreso justifique, funde y motive la razón por la que no ha acatado la recomendación. Y ya yéndonos un poquito más allá, en cuanto al decreto, pues habla de un artículo 44 bis de celebrar un convenio respecto al cumplimiento de la recomendación. Yo pues me hace mucho ruido porque primero que nada, pues tendríamos que poner a la autoridad en el mismo plano que el gobernado. Y en segundo, pues no sé hasta qué punto, primero, los derechos humanos puedan ser objeto de un convenio. Y segundo, pues la consecuencia del incumplimiento del convenio no es más que la misma, que es que queda en manos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos si se cita a la autoridad para que ante el Congreso, ante la Diputación Permanente, funde y motive la causa por la que no ha dado cabal cumplimiento a la recomendación. Entonces, yo por eso hablaba de eficientar los mecanismos del seguimiento, no tanto del cumplimiento, porque ahí está el know-how del asunto en cuanto a convertirlo en una facultad jurisdiccional. Lo del reconocer que hay una obligación jurídica, pues está implícita en la recomendación, porque ya la ley habla de que ese incumplimiento pues le da al afectado, al quejoso, el derecho de acudir ante las autoridades competentes. Entonces sería más bien afinar un poco todos esos detalles para buscar el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la recomendación. Coincido con ustedes. Coincido totalmente con ustedes. Tamara, ¿algún comentario? Sí, efectivamente, bueno, dentro del marco concesional, creo yo que no estamos insistiendo con el punto que más se menciona el diputado, violentando el marco concesional, porque no estamos solicitando que sean consideradas las recomendaciones aceptadas por la autoridad vinculantes. Pero también veo el punto que se ha expuesto aquí sobre la mesa, lo que expone aquí el magistrado. Si bien es cierto, hay dos medios que la ley de la comisión y el reglamento establecen, pues no son eficaces. La experiencia nos lo dice, las situaciones de los números de las recomendaciones aceptadas y que cómo puede ser posible que no haya una respuesta por parte de la autoridad, la vulneración a los derechos de la víctima doblemente, porque ya no nomás es, me siento violentado en mi derecho y voy y presento una queja ante la comisión, se me acepta por parte de la autoridad después de un procedimiento que efectivamente son violentados mis derechos y esa aceptación de la autoridad se queda ahí. O sea, es una realidad. Aun y cuando existen estos mecanismos, no son eficaces. Entonces, sí creo que deberíamos de analizar una etapa previa, revisora, con mayor fuerza, para que no se vulneren aún más los derechos de las víctimas, que ya de por sí ya vienen cargando con situaciones y como se ha expuesto, son personas que
no van en pocos de los casos contratan una asesoría técnica, ellos mismos llevan sus procedimientos efectivamente, entonces pongámonos en los zapatos de esas personas violentadas para poder eficientar que las recomendaciones de las autoridades, aceptadas por las autoridades, tengan un efecto, que no se queden al aire, que no se queden nada más como bonitas intenciones, sino que efectivamente sea una restitución a los derechos de la víctima, sea un detener esa vulneración a sus derechos. Entonces, no sé si podamos proponer también nosotros alguna otra forma de eficientarlo, darnos a la tarea, nosotros en lo particular de la oficina del diputado de La Rosa, y trabajarlo aquí en conjunto para así sacar el tema avante y que los números en este año no sean tan gravosos como se ven ahorita en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Me, Perdón. Anótenme. Perdón, ¿usted o yo? No, nada más anótenme en la fila de oradores. Bueno, Claro que sí. yo nada más quería comentar, efectivamente yo creo que es preocupante lo que están comentando, o sea, las cifras que ustedes manejan en cuanto al incumplimiento de aquellas recomendaciones que han sido aceptadas. Creo que es un área muy importante de oportunidad, porque efectivamente, sí, efectivamente la ley nos da un camino, ¿no? Pero como derecho humanistas tenemos que buscar cómo cortar esa brecha, ¿no? Para que realmente podamos hacer el cumplimiento como debe ser. Yo pienso que el punto medular del tema es a lo mejor fortalecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esa área específica para que pueda dar un seguimiento un poco más puntual de lo que lo viene realizando para dar ese seguimiento, ¿no? O sea, a lo mejor no es una cuestión propiamente de un medio, como se plantea en la propuesta de decreto de reforma, de crear un mecanismo nuevo, sino buscar cómo fortalecemos al interior a ese organismo autónomo para que pueda realmente dar un seguimiento a esa recomendación. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor ese es lo que tenemos que hacer, buscar cuál sería el camino adecuado antes de llegar a este medio de impugnación que les comentaba yo, o antes de llegar a una situación de dar una explicación de por qué no has cumplido, que en ese término particularmente que comentaba el magistrado, es cuando no hay una aceptación de la recomendación, o sea, estamos en un supuesto diverso, ¿no? Y yo coincido también con el magistrado en el sentido de que a lo mejor no estamos hablando de que no sea vinculante o que sea vinculante con la propuesta que están realizando, pero sí estamos hablando de trasladarlo a un sistema jurisdiccional. O sea, por eso yo al principio, en mi primera participación, hacía una distinción, decía, no los podemos mezclar. Entonces, manteniéndonos en la línea de un sistema no jurisdiccional, que es en el cual se trabaja la materia de derechos humanos en los organismos autónomos, porque no olvidemos que también podemos trabajarlo en la materia jurisdiccional por su propia vía. Busquemos un mecanismo, yo creo que es el reto que tenemos en la mesa realmente, ¿cómo hacemos para, antes de llegar a estos mecanismos legales, cómo hacemos para que realmente se pueda cumplir? Y yo creo particularmente que una opción podría ser esa, buscar cómo fortalecemos a esa comisión en esa área en específico, ¿no? Gracias. Diputado y luego el magistrado Rodel. Sí, mire, dos cuestiones. Desde luego que la disposición a buscar y a encontrar nuevas formas para hacer cumplir, para que las recomendaciones aceptadas se cumplan, para que haya honorabilidad en el trato que las autoridades le dan a la comisión. Y es que los que vivimos, los que caminamos por la ruta de los derechos humanos, los conceptos que utilizamos a veces están muy cargados de sentimientos y de contenido ético, pero es que transitamos en el área del dolor, en el área de la muerte, en el área de ir a reconocer los cadáveres, en el área de en lo más duro de la vida, porque
cuando violan los derechos humanos de una persona, están violando lo último que les queda. Y los que hemos estado en ese campo durante tantos años, sentimos esta terrible indignación de que las autoridades asuman esta actitud y voy a terminar ya. A mí me parece que el magistrado encontraba la fórmula. Es decir, él decía, pues si no están satisfechos los, los quejosos, pues que acudan a la autoridad competente, a otra autoridad competente. Eso es lo que estábamos planteando y efectivamente que se les dé la posibilidad, no la posibilidad ni la autorización, sino se mejore la posibilidad a los quejosos de acudir ante la autoridad competente, una autoridad jurisdiccional o administrativa. Y miren, sí, que esto nos ha llevado a tal grado porque el enorme poder político finalmente ha debilitado mucho a la comisión. En 6 años, ya voy a cumplir 6 años, 5 años de diputado, no se ha presentado una sola comparecencia de un funcionario para que explique su proceder, una sola. Y yo no me da la impresión de que no se requiere un gran presupuesto para enviar un oficio donde se solicita la comparecencia del funcionario que no cumplió. Es decir, es que estamos frente a una evidencia que no queremos reconocer porque vivimos en el mundo jurídico, pero es una evidencia real. El poder político frente al poder de una de una comisión de derechos humanos que no tiene facultades vinculantes, se han acostumbrado, quienes tienen el poder político, se han acostumbrado que las recomendaciones no les hacen daño, que pueden ser impunes frente a las recomendaciones. Y eso es muy grave para la cultura jurídica del país. Casi preferiría yo que la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada en materia de delitos de derechos humanos, asumiera todo el presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para verdaderamente aplicarle la ley a los violadores de derechos humanos. Los violadores de derechos humanos son asesinos, son torturadores, son personas inhumanas, son personas, son gente sin entrañas, sin emoción, sin sentimiento, que resuelven así, autoritariamente, y luego dicen que al cabo que no me hace nada. Esto es un mensaje emotivo, porque he vivido en esta emoción toda mi vida. Nunca olvidaré el día 30 de enero de 2010, con los familiares recogiendo los cadáveres de los jóvenes asesinados, ¿sí? Nunca lo olvidaré. Entonces, estas cosas son las que me llevan a esto, pero igualmente entiendo y los comprendo perfectamente bien que ustedes son fundamentalmente profesionistas del derecho y comprenden, y es la lógica jurídica marcada en toda la normatividad la que nos lleva. Yo por lo que a mí respecta, les agradezco totalmente
sus opiniones, y efectivamente no retiraremos la propuesta. Tal vez la comisión vote en contra, pero armaremos junto con la compañera y les solicitaremos su mejor opinión para buscar cómo fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones de derechos humanos, cómo la Comisión de Derechos Humanos adquiere respetabilidad en esta sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Estamos casi en tiempo para concluir. Si me permite, el magistrado, magistrado, usted, y un último comentario quizá de la licenciada de José Compañía Juárez. No, muy breve. Perdón, discúlpeme, magistrado. Yo me tengo que retirar, les pido una disculpa. No quería faltar a esta reunión, por eso vine así súper apurada, pero tengo una reunión en 15 minutos, entonces me tengo que ir. Les pido una disculpa y estoy en la mejor disposición a la siguiente convocatoria. Discúlpenme. No, Permiso. Gracias, gracias. Magistrado. Sí, muy breve. Bueno, el hecho de que yo en lo particular no sea derecho humanista no implica que no me preocupe la cuestión de la violación a los derechos humanos como abogado y como ser humano. Lo que pasa es que mi formación es eminentemente técnica, soy procesalista. Entonces, yo aquí lo que veo, por lo que comenta el diputado, pues es una cuestión procesal, porque dice el diputado, bueno, es que en los 6 años que tengo en la diputación no ha habido un llamado a una autoridad para que venga y rinda cuenta respecto a por qué no cumplió una recomendación de la Comisión Estatal. De acuerdo con el artículo 44, pues es porque debe ser a solicitud de la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces, yo aquí me viene la idea de que hay dos situaciones. Una, pues que evidentemente hay un hueco o hay una falla en el seguimiento de las recomendaciones que permita que la Comisión Estatal tenga puesto el dedo en el renglón respecto a cuáles recomendaciones que habiendo sido aceptadas no se estén cumpliendo. Y la otra es una cuestión procedimental, o sea, dice que a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué tal si entonces se le da aquí el impulso procesal a la parte quejosa? O sea, porque ninguna parte dice que el quejoso puede ir a la comisión y decirle, oye, comisión, la autoridad no cumplió tu recomendación, pídele al Congreso que la cite. Entonces, ese podría ser un viso de solución para que se eficiente esta cuestión de esta forma de darle seguimiento y de hacer eficaz el cumplimiento de las recomendaciones que habiendo sido aceptadas no se cumplen. Y también habla de las no aceptadas, dice ambas. Sí. Me parece muy atinado la propuesta, la legitimación activa de en este caso, la persona que se vio vulnerada en los derechos. Y que sí, al momento en que le demos esa facultad al quejoso, pues la comisión le tiene que responder, o sea, le tiene que decir sí o no y por qué, o sea, fundar y motivar, ya sea, sobre todo la negativa, porque la aceptación, pues sería, la consecuencia sería que le solicite al Congreso que cite a la autoridad. Sí. Gracias, magistrado. Gracias. Adelante. Sí, ya nada más como último comentario, nada más para precisar, estamos completamente abiertos a cualquier mecanismo que nos ayude precisamente pues a resolver este problema de las recomendaciones aceptadas y no cumplidas. Nada más el único inconveniente que le veíamos era que ahorita se comentaba que podíamos llevar la recomendación aceptada y no cumplida a un procedimiento jurisdiccional. Ese sería lo único que nosotros vemos pues incompatible con la Constitución Federal. Y pues de acuerdo con la propuesta del magistrado, creo que esa o algún otro mecanismo pudiera ser más eficaz y constitucional para cumplir el objetivo que en realidad nos interesa a todos, que es que los derechos humanos sean respetados, protegidos, promovidos y garantizados. Gracias. Licenciada Palacios. Pues. Sí, gracias. Yo nada más insistiría en el tema de que el papel del seguimiento al cumplimiento o la gestoría sí fuera
muy protagónica la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este sentido, puesto que muchas de las víctimas que nosotros acompañamos realmente no tienen siquiera conocimiento de cuál era el proceso que se llevaba ante la Comisión Estatal. O sea, las familias saben que tienen una institución a su alcance que pudiera velar por sus derechos, pero no conocen los efectos de una recomendación. O sea, creo que también tendría que partir de un proceso, no sé, incluso hasta de capacitación, incluso ciudadana, para que la ciudadanía conozca cuáles son los efectos de una recomendación, o sea, cuál es el alcance, porque para ellas les emiten este documento y luego no hay un seguimiento, o sea, no tienen como, les digo, las bases sólidas de decir, puedo exigir esto, puedo solicitar a la autoridad que se haga esta reparación o demás. Entonces sí, creo que sería importante establecer esto, una unidad que tenga todas las facultades para realizar las gestorías, o sea, como el proceso de acompañamiento a las víctimas. Sí, porque les digo, o sea, realmente muchas víctimas no tienen siquiera los conocimientos básicos, por ejemplo, de escolaridad, ¿no? O sea, ni siquiera saben leer y escribir. Entonces sí es algo que la comisión tendría que tener muy, muy en claro y con un papel muy activo. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Alguien más que desee ya para hacer uso de la palabra para cerrar? Bueno. Bien, pues creo que nos llevamos tarea. Vamos tratando de reflexionar. Me parecen acertadas los últimos puntos que se estuvieron manejando. En cuanto a dar la legitimación a la parte quejosa, y por el otro, por el fortalecimiento de la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de un área de seguimiento. Pues, ¿qué les parece si la semana entrante vemos eso? Para cerrar este tema y posteriormente abocarnos con la siguiente iniciativa. ¿Están de acuerdo? Bien, pues muchísimas gracias. Siendo las 11:20, damos por concluida esta reunión. Tengan buen día, diputado. Muchas gracias, licenciada Palacios. Hasta Gracias. luego. Buen día, gracias. Muy amables. Buen día.